Gloria, usted es de una generación política que está influenciada por muchos cambios en el mundo. La década del 60, desde mi punto de vista, es la década más rica que tiene el siglo XX. Y usted está influenciada por el Mayo francés, por los Beatles, por Woodstock, imposible desligarse de todo eso, pero también por las guerrillas del Che, las guerrillas de Teoponte, el marxismo, el nacionalismo revolucionario. ¿Todo eso la mete a usted a la política o cómo entra usted a la política? Efectivamente son elementos que contribuyen a que yo empiece a hacer política. Pero yo diría que el deseo de participar, el deseo de cuestionar el mundo, a mí me viene de alguna manera de mi familia. Ya. Mi papá era un gran hombre y un hombre muy liberal, te diría, ¿no? Mi papá nos ordenaba que a nuestra empleada le digamos señora, injusticias en mi casa nunca. Entonces yo sí creo que desde ahí me vino. Pero efectivamente hay otros elementos, ¿no? Como los que tú has mencionado. Yo añadiría algunos más. En la década de los 60 emerge a nivel mundial el feminismo, que plantea la necesidad de luchar por los derechos de las mujeres. Tú tienes también al... Luigi. ¿Ah? Claro. Acorten las faldas, alarguen las ideas, ¿no? Las mujeres que agarraban los sostenes en la mano, claro. ¿Recuerdas? Y que, bueno, planteaban la necesidad del derecho al cuerpo de las mujeres, la necesidad de definir sobre su cuerpo. Entonces, pero también tienes otros elementos, ¿no? El psicoanálisis que ayuda a pensar lo privado, conjuntamente lo público. Pero yo te diría que no es solo el marxismo, es la revisión del marxismo, ¿no? Que se da en la década de los 60 y de los 70. Tienes a Jean-Paul Sartre, tienes Marcuse, Bettelheim, y Luis Althusser, ¿no es cierto? Que empieza a hablarnos de los aparatos ideológicos del Estado, y yo te diría de un marxismo revisitado, ¿no? Y también revisitado con ojos de América Latina. Esa traducción que hace José Aricó de Gramsci nos llega a todos, ¿no? Y la mirada de Gramsci, como todos sabemos, es diferente al manual de Martha Harnecker. Seguro. ¿No? Entonces, Gramsci para mí fue una gran influencia, porque por primera vez vemos... ¿Cómo le llega? A través de esta... Había una famosa revista Pasado y Presente, ¿sí? Y ahí, en La Paz. En La Paz, sí. Y me llega así porque un amigo viene del exterior y lo trae como el gran avance, ¿no? Entonces, tú tienes una lectura de Gramsci que luego como país hemos tenido un gran lector y difusor en nuestro país, que fue René Zabaleta Mercado. Sí. René pues agarra muchísimo a Gramsci y los estudios que él hace sobre Italia, el norte, el sur, y la necesidad de ver el marxismo con perspectivas nacionales, pues yo creo que fue absolutamente importante. Zabaleta es clave y fundamental en la juventud de esa época. Creo que sí. Es el mejor estudioso de ese tiempo, ¿no? Yo te diría, haciendo un homenaje... ¿De ese y de este? Sí, de ese y de este. Sí. Yo te diría que ahora yo lo vuelvo a... Yo tuve el privilegio de ser amiga de René Zabaleta. ¿Lo conoció? Yo lo conocí. Y yo ahora lo vuelvo a leer a René y pues es de una contundencia, es de una inteligencia espectacular y fundamentalmente que nos enseñó a académicos, a políticos,
al público en general, diríamos, a leer la historia de Bolivia a partir de la historia, de los hechos, sí, de los acontecimientos, y es un extraordinario, diría yo, aplicador de Gramsci en Bolivia, y eso reconocido internacionalmente. ¿Usted, ¿no?, estaba en colegio todavía cuando comienza en estas cosas? ¿Cómo se veía en el colegio de los años 60 todo esto? Yo te diría que fue muy instintivo. Yo recuerdo cuando estaba en colegio en Camiri, hicimos con otras chicas, porque éramos chicas, una suerte de amotinamiento para apoyar a una huelga de los petroleros. Yo te diría como que ahí empiezo. Y cuando llego a la universidad, sí me metí casi llegando a la dirigencia universitaria. Además, ¿qué universidad, no? San Andrés. La Universidad de San Andrés, que era el centro de las ideas políticas. Cuando usted llega a la universidad estaba el tema, después de la muerte del Che Guevara, estaba preparándose la juventud demócrata cristiana para ir a la guerrilla Teoponte. ¿Cuál era su relación con los democristianos? ¿Ya era usted democristiano? No, nunca fui demócrata cristiano, nunca. Por favor. Ajá. Por favor. Nunca fui. Entonces, yo empecé y mi acercamiento al MIR fue como los llamados marxistas independientes. ¿Con el grupo Jaime Paz? Yo ya era dirigente universitaria, entonces estaba en lo que entonces se llamaba el Comité Central Revolucionario, le hace la FUL, y también estaba como representante de mi facultad en el Consejo Universitario Revolucionario, le hace ahora honorable Consejo Universitario. Consejo Universitario. Entonces, de ahí viene mi acercamiento, ¿no? Y fui... ¿Neco Aguilera estaba ahí? Neco Aguilera estaba ahí, claro, por supuesto. Neco... Hay otras historias con Neco. En la toma de ideas y todo aquello, ¿no? Pero sí, es que era una época que vivíamos muchísima efervescencia, ¿no? Yo creo que era una época que expresaba también las tareas inconclusas de la Revolución Nacional de 1952, sí, y que se van expresando, ¿no es cierto?, con mayor fuerza. No quiero decir que no se hayan expresado antes, sino estas dos vertientes de la Revolución Nacional, ¿no? El eje nación y el eje revolución. Entonces, creo que en ese momento, la década de los fines de los 60 e inicios de los 70, lo que se hace es recuperar ese eje revolución, ¿no? Porque muchos amigos se molestan conmigo, sobre todo los extranjeros, cuando yo sostengo que cada país tiene su alma nacional. Y yo sí creo que los bolivianos somos nacionalistas revolucionarios, al margen de que seas trotskista, que seas comunista o que seas falangista. Digo, por ejemplo, que los argentinos son peronistas, aunque sean radicales. Así es. No hay un alma nacional que hace que tengamos un impulso colectivo, que tengamos un impulso inconsciente o consciente, no sé, pero que reaccionamos. Al final de cuentas, la idea del nacionalismo revolucionario es la que se usa para intentar otra cosa después de tantos fracasos nacionales, después de la guerra del Chaco y todas estas cosas. La idea, tuvieron la habilidad de ponerle el nombre de Movimiento Nacionalista Revolucionario, pero era nada más que interpretando lo que sentía el país. Yo no te diría, es decir, no comienza con la guerra del Chaco. Si tú relees la historia del siglo XIX con Belsu y algunos otros... Belsu es importante, ¿no? Por supuesto. Recién se está comenzando a trabajar a Belsu. Tú sabes que a mí siempre es un personaje que me subyugó mucho. Leer sus discursos, tú decías, pero estoy leyendo a Proudhon, unos discursos donde él ya hablaba del capital,
del trabajo y no se había publicado todavía el manifiesto del Partido Comunista. ¿No? Ve tú ahí ¿Cuánta posibilidad de que Belsu haya tenido conocimiento de Proudhon? Yo sí creo que tuvo. Él estuvo casado con una mujer absolutamente ilustrada. Y ojo, no quiero decir que el mérito de Belsu es de la esposa, para nada. Yo no creo que ni el hombre ni la mujer influyen algo sobre su pareja, pero no son determinantes, ¿no? Él estuvo casado con Juana Manuela Gurriti. Así es. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Una argentina unitaria. ¿Ha leído el libro Juana Manuela, Mucha Mujer? Mucha Mujer, por supuesto, de mercado. Maravilloso, sí. Entonces, y no me gusta porque sí maltrata ahí a Belsu. Sí. Marta Mercader maltrata a Belsu, lo cual me parece muy injusto. Digamos, exceptuando ese aspecto, creo que es un extraordinario. No es necesario matar a la pareja para relevar a la mujer, ¿no? Exactamente. Yo creo que Belsu era de una inteligencia extraordinaria y creo que se complementa en el plano intelectual con Juana Manuela Gurriti. Y no te olvides que su gobierno es uno de los gobiernos más rescatables del siglo XIX. Sí. Es la primera vez que se hace un censo, que emergen conatos de movimientos sociales, etcétera, etcétera. Es un periodo muy rico que por suerte ahora lo estamos recuperando. Entonces, esto para decirte que la idea de nacionalismo revolucionario, el mérito del MNR es haber agarrado. Y el mérito del MIR también es agarrar el nacionalismo revolucionario como una de las vertientes fundadoras del partido. Claro, pero volviendo al siglo XIX, no te olvides que nosotros tenemos una riquísima historia de luchas por la independencia. Sí, señor. Leer el diario del Tambor Vargas es espectacular, ¿no es cierto? Donde él te relata toda la acción de la guerra de guerrillas. Por suerte quedó ese diario, ¿no? Y podemos enterarnos. Y claro, luego tienes el tema de la guerra del Chaco. Yo te diría que es un continuo de nuestra historia, el tema del nacionalismo revolucionario, y que lo vemos bueno, el MIR lo recupera muy bien, y luego vemos qué está pasando en el país ahora, ¿no? Hay una suerte de nacionalismo, pero esta vez étnico. El mérito del MNR fue hablar de la alianza de clases, sí, ¿no? Y el mérito del MIR es más o menos el mismo, ¿no? De hablar del bloque social revolucionario. ¿Cuándo se da la idea del MIR con ustedes? Cuando entra usted al MIR. Ok, hagamos partido. Porque ya existía MIR en universidad. Claro, en Santa Cruz ya había habido un intento de MIR y sí, después se da el MIR en la Universidad del 70, ganan la full. Claro, con Vallivian, con la Loida Sánchez y Ricardo Navarro, sí, ¿no? Que ganamos ahí la full contra toda previsión y contra todo el aparato político ideológico del POR. Sí, ¿no? Era muy fuerte, ¿no? Era, pero fuertísimo, URUS. Yo recuerdo que en la FUL, por ejemplo, don Guillermo Lora, para quien tengo un gran respeto, él iba a dirigir a sus militantes. Iba y se metía y nos quería endosar, si tú quieres, documentos para que todos firmemos, ¿no? Entonces, una figura muy fuerte dentro del POR, tan fuerte que tú veías a los militantes trotskistas y hablaban exactamente igual a don Guillermo Lora. Sí, sí. ¿No? Exactamente. Tú decías, ¿qué pasó aquí? Una suerte de clonación. Entonces le ganamos la full, ¿sí?
y ganamos la mayor parte de los centros de estudiantes. Yo, cuando ya era dirigente, entré al MIR, ¿no? Y se logró... Entra al MIR universitario, porque el MIR partido político es después del golpe. Es el 7 de septiembre. Claro. Nosotros cuando ganan la CUP con Óscar Eid... Eran demócratas cristianos. Era demócrata cristiano. No, todavía no, sí. No era MIR. Ahora, ustedes... Era PDR... PDCR. PDCR. La democracia cristiana. Yo tengo documentos del PDCR. Sí, qué feliz de ti. Porque a mí, en los allanamientos que tuve, se llevaron... Yo fui rescatando de muchos lugares. Sí. Tengo cosas, tengo los primeros documentos del MIR todavía en los policopiados. Claro, nosotros teníamos la maquinita que hacíamos con alcohol todavía, los documentos. Entonces te digo, yo entro al MIR siendo ya dirigente universitaria, y la suerte o mejor dicho, la visión... En la vertiente marxista. Claro, la visión ahí yo creo que fue espectacular de Jorge Ríos Dale, de Chichis Ríos, ¿no? Yo creo que... Debe haber sido un tipo excepcional, ¿no? Excepcionalmente... Yo conocí a su hijo. Excepcionalmente grande en lo físico y en lo intelectual, porque era muy, muy grandote, ¿no? Entonces tenía una figura imponente y yo te diría era un personaje que empezó a pensar el país, cosa que tú ves ahora, una ausencia de proyecto Chichi era una persona que veía el largo plazo del país, que veía el hacia dónde podíamos caminar. Él veía, y era un extraordinario estratega, ¿no? Chichi. Es una de las pérdidas más grandes que hemos tenido, ¿no? En manos de la dictadura militar de Pinochet. Sí. Pero con Ríos Dallens estaba Jaime Paz, estaba Toño Araníbar, sí. Y habían otros que fueron importantes también. En ese momento Óscar Eid. Estaba Óscar Eid, y ahí estaba una mujer que es Carmen Pereira. Carmen, queridísima, ¿no? Carmen... un día la voy a sentar aquí a Carmen. Y te va a decir muchas cosas. Seguro. No, yo tengo una bonita relación con ella. Sí. Yo no tengo una relación cercana, pero sí le tengo muchísimo respeto, ¿no? Porque creo que era una mujer que pensaba mucho, tenía una gran formación marxista, y creo que como mujer es una persona que nos sirvió de ejemplo a muchas, ¿no? ¿Así? En su lucha política, digamos, ¿no? ¿La Asamblea del Pueblo, dónde estaba usted? En La Paz, ya. En La Paz. Yo ya estaba en La Paz. ¿Asistía a la Asamblea del Pueblo? De Mirona. De Mirona. Sí. Sí, de Mirona. Qué locura que fue eso, ¿no? Y me llamó mucho la atención. Iba cada rato que podía. Ajá. Pero como te digo, de Mirona yo no tenía nada que ver con eso. Y una persona que rescata de la mejor manera el tema de la Asamblea Popular es justamente Zabaleta, ¿no? En el Poder Dual. Sí. Donde yo años después leí, tú dices, claro. Era esto, era lo otro, ¿no? Entonces ahí yo conocí de lejos a muchísimos dirigentes, ¿no? ¿Hubiera habido golpe del 71, 19 de agosto de 1971, con o sin Asamblea del Pueblo? Sí. Esto se venía igual. Sí, seguro. La Asamblea del Pueblo fue una excusa más, digamos, para golpear. Una excusa más, sí. ¿Torres era tan revolucionario o más revolucionario era Obando? Pero ustedes atacaban a Obando, entre otras cosas. Y a veces también a Torres. Y a Torres, porque ustedes eran muy radicales en la izquierda. Sí. ¿Ah? Yo te diría que Obando era una figura, Zabaleta lo llama Obando el bonapartista, ¿no? ¿Ah, sí? Era una figura brillante, pero su gobierno fue muy contradictorio, ¿no?
Por un lado tienes la nacionalización de la Gulf, por otro lado tú tienes la serie de atentados que se dan entonces, tienes la inmolación. Muy de la derecha, ¿no? Tienes la inmolación de los compañeros en Teopontes, porque eso fue inmolación. Eso fue un crimen, ¿no? Fue inmolación. Entonces, como... ¿Cuál era la reacción de ustedes con relación a Teoponte? Usted misma, que muchos compañeros suyos cayeron en Teoponte. Mucho idealismo, mucho idealismo. ¿No? Y nosotros, ¿La invitaron a entrar? No, y yo agradezco a 2 amigas que no me han invitado a entrar, con las que convivía. Sí. ¿No? Vivíamos en un internado en La Paz, en la misma habitación. ¿Y ellas eran ELN y usted no? Nos pegábamos unas grandes discusiones y ellas eran del ELN y nunca dijeron. Una era Gloria Querejazu y la otra es María Eugenia Canedo. Compartíamos la misma habitación. Teníamos unas discusiones, eran maestras para mí, ¿no? En ese tiempo que yo las veía con gran admiración. Y después yo les agradecí que no hayan... Porque seguro se hubiera aprendido. A mí lo único que me sobra es la osadía en la vida para enfrentar cosas. O sea que seguro que sí hubiera ido. Porque ahí se ve una generación de gente interesante, dirigentes universitarios interesantes como los Quiroga Bonadonna, Chongo Bush y otros. Raúl Ibargüen, un montón de gente, el Toño Huisi, de los que... El propio Néstor Paz, ¿usted lo conoció? De referencia, todavía no llegué yo a eso. Pero lo que te quiero decir es que fue una generación inmolada, ¿no? Y donde tú observas muchísima irresponsabilidad, ¿no? Muchísima irresponsabilidad, que generalmente es una característica de la élite política de este país, ¿no? La irresponsabilidad. Entonces, que es algo que yo demando mucho, ¿no? Yo considero que los actos públicos y privados de una persona tienen consecuencias y que uno tiene que asumirlos, ¿no? Y no lavarse las manos y decir, sí, pasó y punto. Fueron vidas, energías. El 71 en el golpe la encuentra en La Paz. Sí, señor. Y ya dirigente, o sea, ya mirada por quienes iban a ejercer la represión. Sí, señor. El día sábado 21 de agosto, yo me pasé todo el día en la FUL. ¿Todavía en la FUL? Claro. Ya había caído Santa Cruz, el 20 había caído Cochabamba. Es que nosotros pensábamos que la Fuerza Aérea estaba a nuestro lado y que iba a ser un factor definitorio como en el que finalmente no fue, porque los ametralló a los compañeros que defendían ahí la Icacota. Pero eso pasó en la tarde recién, no en la mañana. Justo el otro día en una entrevista que nos hicieron en un canal en La Paz, yo les recordaba a Pablo Ramos que él vino tipo 5 o 6 de la tarde y nos dijo, abandone, está todo perdido, ¿no? Ya a las 6, recién. A las 6 de la tarde él vino a decirnos, esto está perdido, salgan. Y de ahí salimos los que estábamos. Una gran irresponsabilidad de mi parte, así lo veo ahora. Yo estaba con 8 meses de embarazo. 8 meses de embarazo. Sí, ahí en la FUL. Entonces salimos y el día lunes, esto fue sábado, domingo no mostramos la cara en la calle. Y el día lunes yo fuimos al entierro al velorio de Lefebvre, de Mauricio. De Mauricio Lefebvre.
Y yo recuerdo que después del velorio yo dije, voy a ir a ver qué pasa en la universidad. Era un tiempo en que yo me sentía responsable de lo que pasaba ahí. Estábamos bajando, me recuerdo perfectamente, en el bus 2, y en la Plaza San Francisco estaba congregada la militancia del MNR recibiendo a Paz Estenssoro. Ya. Seguimos, yo veía con un dolor muy grande, seguimos, y en la Plaza del Estudiante, porque yo pensaba avanzar una cuadra más, bajarme a la universidad, empezó el ametrallamiento de la UNSA con tanques de abajo y aviación de arriba, ¿no? Entonces... ¿Usted una cuadra con la barriga de este tamaño? Entonces el chofer del bus tuvo el instinto de seguir subir por Landaeta. Sí. Y siguió ese pobre chofer sin pausa, digamos, ¿no? Y estuvimos arriba y ya ahí escuchamos en Radio Fides la nómina de muertos, ¿no?, que habían ocurrido. Entonces, tienes tú que fue un golpe muy cruento. Y por otro lado, recordaba el otro día con estos amigos en esta entrevista, el papel de San Andrés era tan importante, que fue ametrallada, que fue cerrada. Y luego, los 4 entrevistados que estábamos ahí veníamos de la UNSA, ¿no? ¿Usted, Pablo? Carlos Soria y Carlos Toranzo. Ah, ya. ¿No? Un hermano de Carlos Toranzo muere en esos acontecimientos, ¿no? ¿Qué hace en el golpe? ¿Va a su casa tranquila? ¿Quién, yo? ¿Usted? ¿La buscan, no la buscan? Yo salgo de la universidad con algunas cositas que teníamos, ¿no? Porque pensábamos que nos podía servir en el futuro, en una probable resistencia. Yo no voy a mi casa ese día. Yo voy a casa de unos amigos que vivían muy cerca. Un amigo muy querido que está muerto ahora, Antonio Rojas. Dormimos ahí. Con nosotros estaba un compañero que era del ELN ahí, pero que nunca supe que se llamaba. Él se afeitó y salió al día siguiente. Y luego empezamos a salir los siguientes días, ¿no? Sin problema. Sin problema. 7 de septiembre de 1971, allá arriba en Tembladerani. Yo no estuve ahí, estuvieron otros compañeros, pero ya empieza la organización del partido y empiezan a llegarnos las comunicaciones de qué había pasado, de cuál era en ese momento la línea. No es admirable el nacimiento del MIR, de la manera en la que se organizan inmediatamente después del golpe. Lo hacen, la persona mayor que estaba ahí debe haber sido Jaime Paz y Toño Araníbar, que no tenían 30 años. Y sin embargo conocían el cómo, todos ustedes sabían el cómo organizarse, cómo trabajar clandestinamente, pero de una manera impresionante. Muchos ya habían viajado, por supuesto, a La Habana y ya venían con la organización de cuadros. O a Albania. O a Albania como Jaime, sí. Exactamente. Entonces ya venían con capacidad de organización de cuadros. Pero es admirable lo que se hizo. Porque yo te diría a nivel teórico, porque teórico. En la práctica... ¿Cometieron muchos errores? No, aprendemos ahí. Ajá. Pero eso mismo ocurre, Carlos, el 17 de julio del 80. ¿Sí? Pero ya con gran experiencia. Con gran experiencia política. El instinto del MIR fue, digo yo siempre, admirable. Del viejo MIR, ¿no? Admirable. El 17 de julio ya estaba previsto que el golpe estaba cantado. Sí.
Entonces dijimos, si eso ocurre, nos reunimos a tal hora, en tal casa, en tal calle. Y efectivamente estábamos ahí. Es la primera salvación de la Dirección Nacional, porque fueron a buscarnos en la oficina del MIR, ahí en la Comercio, los infiltrados ya, ¿no? Nos reunimos ahí el mismo 17. Me lo cuenta eso después porque quiero que me diga, son 7 años de vida política, 6 años y fracción de vida política clandestina la que hacen ustedes. Es decir, cada uno tenía una función. Vos vas a trabajar haciendo tal cosa y trabajaban públicamente, pero tenían una doble vida permanente. Usted en la resistencia hasta lograr la recuperación de la democracia, ¿dónde estuvo? Yo no había terminado mi carrera. Ya. Ya tenía un hijo al que había que mantener. Entonces yo comienzo a trabajar, no tenía otra alternativa, trabajaba en el Hospital General. Hay un amigo que, sabiendo lo que yo era, me dio trabajo, ¿no? El señor Henrich. Él sabía perfectamente quién era, como sabía de otras gentes ahí en el hospital. Había una célula en el Hospital General de La Paz. ¿De sus compañeros de FUL o de CUP o de Centro Interno murió gente muy cercana a usted? Sí, sí murieron varios. Sí. Pero el más cercano a mí fue el Bairo, ¿no? El más cercano a mí, que era más o menos mi contacto, digamos, ¿no? Con la dirección, porque él trabajaba directamente con Jaime. Ajá. Entonces, trabaja en el hospital, hace vida clandestina, contactos políticos desde el comienzo. Vida clandestina, yo de meterme a no aparecer, nunca he hecho, nunca en mi vida. Creo que no tengo capacidad para eso. Hay gente que sí la tiene, yo no. Entonces ahí en el hospital teníamos nuestra célula y mis contactos eran del Granado. ¿Juan? No, Hugo. Hugo del Granado, que... El escritor. Desde el primer día. No, él es ingeniero petrolero. El ingeniero petrolero, pero Susana del Granado es la escritora. La esposa. Sí. Exactamente, sí. La Juan esposa. es el ingeniero petrolero, un buen ingeniero petrolero. Sí, absolutamente. Buen analista. Un gran profesional. Sí. Entonces, Hugo del Granado era mi contacto. Ya. Y Bairo. Entonces, empezamos haciendo mucha vida, moviéndote por todo lado. Yo volví a la universidad. Casi como para que los vean que no estaban haciendo nada, ¿no? Sí, bueno, teníamos vida clandestina, pero estábamos públicamente. Yo volví a la universidad cuando se reabre. Alguna gente me dice, no, ¿cómo vas a volver? No sé. Yo necesitaba graduarme y estar en la universidad, y lo logré. Y luego salí... ¿Estaba casada? Sí. Salí fuera del país. ¿Su esposo? Me fui a la Argentina, porque él estuvo preso. Es mi primer matrimonio. Ajá. Entonces fui a la Argentina, y en Argentina... ¿Qué año sale a la Argentina? Fines del 73. A caer del fuego a las brasas. Sí. Y en Argentina conformamos lo que se llamaba el CRA, Comité Regional Argentina. Ya. ¿No? MIR-CRA. MIR-CRA. Ahí estaba Carmen Pereira, estaba Iván Paz, que aglutinaron la célula, ¿no? Y donde teníamos ahí fuerte trabajo con el peronismo, sobre todo con la juventud peronista. ¿Montonero? También. ¿ERP no? No. ¿Eras de uno o trabajabas con el uno o con el otro? Sí. Pero fue difícil también la época argentina, porque después vienen las persecuciones. Claro.
Yo en Argentina conseguí un trabajo que me permitió hacer lo que yo quería. Trabajar en las villas miserias con bolivianos. Entonces hacíamos de todo con los peronismos. Hicimos la campaña de alfabetización, hicimos la campaña de documentación de ilegales bolivianos, ¿no es cierto?, que no tenían la residencia. Y ahí, digamos, viví la política argentina muy, muy fuertemente hasta que se hizo imposible vivir en Argentina. Claro. ¿No? Y yo dije, es que si yo alguna vez he tenido miedo en mi vida, ha sido en Argentina. ¿No? Allá fue duro, ¿no? Terror. No, la dictadura de aquí fue dicta blanda en relación. En relación. Imagínate fue dura, de sí. lo que estoy hablando, ¿no? Yo recuerdo, te digo, años después yo escuchaba la sirena y el terror que uno tenía de caminar en las calles, claro, no saber. El que caía allá no volvía. No volvía. Y sobre todo tú veías una sociedad civil absolutamente indiferente a lo que pasaba. Yo me acuerdo, comentaba con alguna gente, mira, desapareció fulano, ay, por algo será. Decía. Claro, es el famoso algo habrán hecho, ¿no? Y sabes que yo al final dije, no, ya me tengo que ir. Porque además era una persecución absolutamente indiscriminada, ¿no? Y yo seguí, hasta que estuve allá, seguí muy de cerca la conformación de los derechos humanos, ¿no? Y ahí recuerdo una persona con mucho cariño que es Emilio Miñone. Ya. Él era... ¿Ya estaba Pérez Esquivel todavía? No, todavía no. Sin comentarios. Sin comentarios, digo. Porque Pérez Esquivel no era conocido. No era. Como, por ejemplo, Miñone, se abrió ahí la posibilidad, se trasladó la Flaxo de Chile a Argentina y yo dije, quiero hacer una maestría, 74, 75. Y el primer director de la Flaxo en Argentina fue Miñone. Ya. Yo he visto morir a ese hombre, morir en vida. Él era un personaje del peronismo muy importante, ministro de Educación. Y un día van los organismos de seguridad y detienen a su hija Mónica, que era monja, que trabajaba en una villa conmigo. Y él le dice... ¿Usted se salva de pelo? No me voy a atribuir... ¿No le buscaron a usted? No me voy a atribuir cosas que no... ella estaba en casa de su padre y su padre le dice, hijita, ¿qué problema? Aquí el policía se ha identificado. Acompañe usted al policía que yo voy a ir ahora mismo. Nunca más la vio. Nunca más la vio. Mira, te digo, yo lo he visto morirse a ese hombre en vida, la culpabilidad y un hombre absolutamente influyente, porque allá no valían las influencias, ¿no? No te preguntaban quién eres, suponían que eras terrorista, entre comillas, y te liquidaban, ¿no? Entonces yo hice ahí una maestría en la Flaxo, y militaba, tenía hijos, un montón de cosas, trabajaba. Entonces yo dije, voy a hacer mi tesis sobre la migración boliviana en Argentina, porque era un tema que sabía. Entonces me encerré 2 meses y terminé la tesis. Y luego también estudié en otra universidad mientras trabajaba. Me nombró Chile. En Chile pasaban cosas, había muerto Chichi Ríos, lo habían matado allá. Sí.
No, yo mencioné que la Flaxo... Sí, claro, pero es que le digo, cuando lo matan a Chichi Ríos, ¿usted dónde estaba? ¿En Bolivia o en Argentina? En Argentina. Ya estaba en Argentina. Acababa de llegar, me enteré del golpe de Estado en un bus que ponía en la radio, porque la idea era ir a Argentina y pasar a Chile. Y pasar a Chile. ¿No? Entonces yo me enteré ahí y más bien lo que hice después fue ayudar a los compañeros que salían de Chile para irse. ¿Cómo le afecta la muerte de Chichi Ríos? Muchísimo, porque yo sí lo conocí bastante, Chichi Ríos, ¿no? Lo conocí bastante. A los dos otros bolivianos que mueren con él no los conocía, que también estaban en la Flaxo, ¿no? Porque Chichi era alumno de la Flaxo en Chile. Y él preparaba su tesis justamente sobre el tema nacional en Bolivia, como tesis al documento que de alguna manera después el MIR recupera esa interpretación que él hace sobre el tema nacional, ¿no? ¿Usted se titula en Argentina en Flaxo y decide volver a Bolivia o a dónde ir? Yo decido volver a Bolivia. Dije, no tenía pasaporte, en aquel tiempo te sellaban con rojo. Sí. Entonces, pero yo ya tenía la documentación argentina, la cédula argentina. ¿Y cómo sale usted con sello rojo, sale? ¿O no? Tomé un avión hasta Tartagal, pedí a mis hermanos que me esperen en Pocitos, una mano adelante, otra atrás. ¿Un hijo en la mano? Con los dos hijos. ¿Dos hijos? Mano. Cruzamos, como Pedro por su casa. Entonces, ¿sin documento de ningún tipo? Sin documento. Tenía mi cédula, claro, de identidad. Entonces saqué acá mi cédula de identidad en Santa Cruz, la renové, digamos. Seguí camino a La Paz, pero yo ya llegué en momentos en que 77, que la dictadura militar ya estaba en el desbande, digamos, ¿no? Sin capacidad. ¿Participó de la famosa marcha, la de las naranjas, la del MIR? ¿Cuál de ellas? En la clandestinidad, cuando para matar pulgas, MIR, qué sé yo. No, no. Y la de las naranjas, 7 el 7. En eso sí, pero en no. Cosas como esas. Sí. La huelga de hambre en reclamo de democracia, ¿dónde la encuentra? Debo decirte antes que el 71, un día fueron a buscarme los organismos de seguridad. Yo ya tenía el bebé chico y los jesuitas me avisaron que habían ido a buscarme porque yo daba clases en el Colegio Loyola, que habían ido a buscarme. Entonces Javier Albó, Luis Espinal y Lucho Alegre nos acogieron en la comunidad y me quedé ahí para siempre. ¿Así? Era la comunidad que se disolvió el 17 de julio del 80 de hecho, ¿no? Razones obvias. Pero ahí vivía Hans Müller, Hansito con la H, Oscar y Lucy, y ahí nos integramos. Ahí en esa casa hemos pasado de todas, sufrimos un montón de allanamientos, pero a su vez ayudamos a muchísima gente, ¿no? Otro elemento que te has olvidado para analizar la década del 70 es también esta iglesia progresista. Claro, sí, ¿no? tiene razón. En Bolivia estaba ISAL y nos llegan, digamos, a fines de la década de los 60, los documentos de Medellín, de Puebla y muchos otros más, ¿no? Concilio Vaticano II. Las consecuencias del Vaticano II, ¿no? Entonces vivimos con estos curas durante muchísimo tiempo. Los llamados curas comunistas. Los llamados curas comunistas. Porque en la preparación del golpe acá en Santa Cruz traen a un cura Arcusa. Claro, ¿Ah? claro, me acuerdo.
De hecho, Luis Espinal lo secuestran a una cuadra de nuestra casa. Y yo soy la primera en darme cuenta que él no había ido a dormir. Ah, es usted la que se da cuenta. Sí, porque él los viernes llegaba muy tarde porque veía cine para hacer su crónica del domingo. Pero por suerte él tenía un programa a las 8 de la mañana en Fides. Y él era una persona muy, muy puntual. Me llaman de Fides, Luis Espinal, yo lo busco, le digo, ya salió. Vuelven a llamar no sé, a la media hora. Luis Espinal, no, ya salió. Y me dice, ¿ha ido a dormir? Déjeme ver, le digo. A mí se me entró, pero voy, reviso la ducha, no había sido usada. Como él era muy ordenado, pero la ducha no estaba mojada. Veo a la cocina, no había desayunado, le digo, creo que no vino a dormir. Y ya nosotros ahí, te estoy hablando del 80, sí teníamos noticias. El retorno a la democracia encuentra a la UDP, su rol en la UDP. Yo era una militante. Ajá. Más. ¿Fue parlamentaria? Sí, elegida el 80. Elegida el 80. Sí. Y ¿En las primeras elecciones? No, ni en ¿Por qué? Porque teníamos muy pocos cupos y en ese tiempo... ¿Quiénes tenían pocos cupos? ¿Las mujeres? El MIR. Y en ese tiempo las mujeres no contábamos. Fueron importantes para la construcción del partido, pero no para ser parlamentarios. Y en la resistencia. Ah, sí. Entonces, en la resistencia, a partir del año 78, empezamos a reunirnos, muchas mujeres, Joya Cruz, Justa Suárez, la Negra Schutz, Pilar Ramírez, Silvia Rivera, un montón de mujeres que sí nos vimos en la desocupación política, porque llegan los hombres. Claro, porque el 77 es la huelga de hambre, que además la impulsan mujeres. Pero no importaba. No importaba. No. ¿Qué va a importar eso? El machismo es tan grande en el país y cruza todas las ideologías, ¿no? Aquí los de derecha, los de izquierda, los de centro igual son machistas. Entonces, el 78 nos vimos en la desocupación y dijimos, ¿qué pasó acá? Antes éramos importantes, ahora que han venido los hombres, nos han desbancado. Y ahí empezamos a reflexionar qué significaba ser mujer en la Bolivia de entonces. Sí, tema que yo no he abandonado, ¿no? Siempre pienso qué significa ser mujer, por ejemplo, en la Bolivia de hoy, ahora, ¿no? Y ahí empezamos a producir muchos documentos, y empezamos a reflexionar sobre nuestro papel, nuestro papel subordinado en una sociedad machista y en un partido que era efectivamente